Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Puede ser que hablar de guerra civil sea algo relativamente cercano, pero es momento de indagar en la historia para acercarnos al siglo I antes de Cristo, y lo hacemos como de costumbre con nuestro profesor de historia Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más aquí en Enigmas de la Historia. ¿Qué desencadenó aquel conflicto y cuáles eran las partes implicadas? Bueno, estamos hablando de un contexto de la civilización romana, península ibérica. Tras la Segunda Guerra Púnica, Roma, digamos, extiende sus tentáculos sobre ese territorio, sobre nuestro territorio actual, la península ibérica. Y ya nos situamos en el siglo I antes de Cristo, en la República Romana, una república muy convulsa que había tenido, bastantes luchas entre grupos de poder. Y precisamente el desencadenante de este conflicto es la lucha entre dos grupos de poder, dos facciones que erróneamente a veces se han confundido con conservadores y progresistas, estableciendo un paralelismo con la política contemporánea, pero que en realidad son grupos de aristócratas enfrentados por controlar el poder. Por un lado estaban los optimates de Sila, y por otro lado los populares. Entre esos populares, que sí que representaban a la plebe romana en algún sentido, pues se encontraba Quinto Sertorio. Por otro lado, pues los optimates, ya digo, estaban controlados por Sila, que había sido uno de los grandes políticos del final del siglo II y también de este siglo I antes de Cristo, y se va a producir pues un enfrentamiento entre los años 82 antes de Cristo y 72 antes de Cristo en la península ibérica, conocida como Primera Guerra Civil. En principio por el control de la zona de la península ibérica, de la costa, de lo que sería la costa de Levante y la costa mediterránea de Andalucía, la Hispania Citerior y también parte de la Hispania Ulterior, pero sobre todo se va a producir porque de alguna manera los populares de Quinto Sertorio intentan sobreponerse al control de Sila, de los optimates, y lanzar una rebelión, por así decirlo, que dé al traste con ese grupo de poder y pueda hacer que la república tome otra dirección menos elitista. Y en medio de esto pues se va a producir esa guerra cuyo escenario pues va a ser nuestro territorio actual. Hablamos de la guerra civil en Hispania en el siglo I antes de Cristo con Pablo Villanueva. Pablo, ¿cómo se desarrolló esta guerra y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues en principio la guerra, ya digo que tiene algunas, como tres etapas fundamentalmente. Fijaos que es una guerra que dura 10 años. Y en principio pues es Sila el que, Lucio Cornelio Sila, para decir su nombre completo, el que decide enviar en una primera etapa ejércitos a la península ibérica para someter a los territorios que son leales a los populares. E incluso dentro de estos optimates, ¿no?, de esta facción está Pompeyo, el que luego será el gran enemigo de Cayo Julio César, ¿no?, quizá también conocido por ese enfrentamiento con César. En un principio vence a algunos partidarios, y en Hispania pues hay una resistencia popular donde en principio pues empiezan venciendo estos optimates. Lo que pasa es que Quinto Sertorio se revela, digamos, este líder de los populares, pues tienen que huir en principio del ejército de los optimates, se refugian en Mauritania y acaban buscando partidarios, logrando reorganizarse y en principio pues se alían, por ejemplo, con los lusitanos. De hecho, la Lusitania, lo que sería el actual Portugal, acaba siendo una de
de los sectores favorables a Sertorio, van a estar aliándose con este Sertorio para combatir a las fuerzas de Sila, de Pompeyo. En principio, en la segunda etapa, entre el 79 y el 76, Sila ya decide enviar a un procónsul al sur de Hispania, Quinto Cecilio Metelo, para instalar en la ciudad de Córdoba su cuartel. Sertorio en aquel momento tenía un ejército escaso de unos 8.000 soldados y en principio evita la batalla campal. Parece ser que usa una estrategia similar, no igual, pero a la guerra de guerrillas, que tan popular se hizo posteriormente en el siglo XIX en la guerra de independencia contra Napoleón, ¿no? En un principio hay una serie de enfrentamientos, pues Metelo contra Sertorio sitia alguna de las ciudades de Sertorio. Al final Sertorio logra sacudirse ese sitio, ¿no?, que le ha planteado, y esas victorias le hacen muy popular a Sertorio, que además decide hacer un senado, una especie de senado a la manera romana, pero formado por la nobleza hispana y con sede en la ciudad de Osca, lo que sería Huesca, ¿no? En esa región él se nombra procónsul Sertorio y pues se preocupa de que funcione esta estructura paralela a Roma, ¿no?, desafiando el propio poder romano. Y en una tercera etapa, pues realmente ya tras sufrir bastantes intentos por parte de los optimates de conquista de la zona que controlaba Sertorio en la península, tiene unas fuerzas ya muy mermadas. Parece ser que Sertorio se queda incluso sin botín para poder pagar a sus hombres, y incluso intenta a la desesperada una alianza con un enemigo de Roma del otro lado del continente europeo, digamos, Mitrídates VI, el rey del Ponto, para que éste inicie una guerra en Anatolia y, pues en principio haga una maniobra de distracción, ¿no?, de alguna manera. El tema es que nada de esto finalmente le sirve a Sertorio, quien acaba siendo derrotado y incluso acaba siendo traicionado por uno de sus generales, Perpena, que acaba asesinándole, y en principio pues en eso concluiría, ¿no? Sila toma el control Sila y Roma toman el control de Hispania de nuevo y se restablece el orden, digamos, conforme a la victoria de los optimates, ¿no? Es una Roma que es la que hemos conocido. Una versión alternativa sería si Sertorio finalmente hubiera triunfado en esta guerra. ¿Cuáles son los aspectos más llamativos que reveló la arqueología? Bueno, sobre la arqueología tenemos muchos hallazgos. Es una zona muy fecunda en yacimientos, toda la zona de la Hispania citerior. Por ejemplo, en la localidad de Azaila, de Cabezo de Alcalá, se han encontrado 600 proyectiles de honda de plomo, que son proyectiles que fueron lanzados contra esa localidad, que era una localidad dominada por Sertorio en principio. Es un lugar, un yacimiento que se comenzó a excavar a finales del siglo XIX y que ha sufrido varios expolios, y sin embargo sigue arrojando resultados de cantidad de proyectiles y otros restos, si bien es cierto que llama la atención que el panorama arqueológico nos lleva años mostrando que aquella descripción que el propio Pompeyo hace de la guerra, diciendo que admitía de alguna manera que ante el Senado que habían devastado la región hasta el nivel del exterminio, pues eso es lo que nos está documentando la arqueología, encontrando cadáveres en muchos yacimientos, mutilados, incluso padeciendo torturas, pues así como algo llamativo, por ejemplo, hay un prisionero que ha sido hallado que fue empalado, ¿no? Fue atravesado en este caso por un pilum, por una lanza romana,
que se le introdujo por el recto, hay otro al que le seccionaron piernas y brazos, en fin, un panorama bastante dantesco. Incluso hay víctimas, o sea, hay sacrificios, digamos, o asesinatos, por así decirlo, de 15 víctimas simultáneas en condiciones bastante terribles, ¿no? Entonces hay una cantidad no desdeñable de yacimientos con niveles de destrucción, de incendio. Tanto es así que los arqueólogos en un momento determinado llegaron a dudar, ¿no? Porque la cronología les daba una datación, la datación de la cultura material, de los restos, les daba esas fechas de la guerra de Sertorio, pero era tal la cantidad de acumulación de restos de destrucción y devastación que hasta los propios arqueólogos se plantearon si realmente no se estaban equivocando y estaban encontrando cosas de distintas épocas, ¿no? Y sin embargo, pues parece ser que finalmente se ha confirmado que todas esos restos, ¿no? Y esos niveles de destrucción corresponden a esos 10 años de lo que se ha llamado guerras sertorianas, si bien algunos especialistas prefieren nombrarlas en singular como guerra de Sertorio o guerra sertoriana. Estamos hablando de esa guerra civil en Hispania, una guerra civil devastadora, ahí en el siglo I a.C. Es momento para conclusiones y para hacernos la pregunta, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, como conclusiones nos encontramos a una Roma desgajada, una Roma que está a punto de resurgir, porque no olvidemos que lo que viene después son los 2 triunviratos, y la subida al poder de Julio César, en fin, la dictadura perpetua de Julio César, su asesinato después, famoso, y la llegada el advenimiento, ¿no?, de esa nueva etapa, el Imperio Romano, con Augusto a la cabeza como primer emperador de la dinastía Julio-Claudia. Pero lejos de ser una etapa tranquila, como digo, era una etapa muy convulsa, como he dicho al principio, y muy llena de facciones y de grupos de poder que se enfrentaban por el control del territorio, por el control de las instituciones. Eso dio, pues, realmente como resultado un siglo I a.C. muy lleno de enfrentamientos y de este tipo de guerras, donde además Roma también, a esas guerras se suman las propias guerras de conquista. En definitiva, la lección, yo creo, un poco enlazando con la propia historia que aprendemos, es ese ser humano, ¿no?, que no se sacia de la ambición, del poder, y cómo eso le lleva, pues, a la destrucción de personas, por supuesto, de la devastación de territorios, y cómo, pues, realmente no tenemos que poner, como dice la Biblia, nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino que realmente sería mucho más útil pensar en la trascendencia del ser humano, en una vida más allá de cualquier poder humano y cualquier poder, digamos, materialista, no únicamente. Eso yo creo que lo aprendemos a través de este enfrentamiento entre Sertorio y los optimates. ¿Algún apunte más que quieres destacar, Pablo? Bueno, decir que Sertorio es uno de los grandes tapados, por así decirlo, de la historia, aunque es la guerra de Sertorio muy conocida, pero sí que es cierto que, digo, de los grandes tapados de la historia porque su figura, bueno, pues ha quedado como el rebelde que al final es derrotado, ¿no? Un poco también como esa figura también archiconocida de Espartaco y las guerras serviles. Desde luego nos encontramos ante un punto de inflexión donde la historia de Roma podría haber sido muy diferente o a lo mejor habría sido similar, porque lo que decía, son grupos de poder que se enfrentan, no sabemos lo que habría pasado de haber ganado Sertorio, de haber conseguido partidarios para incluso desafiar a la propia ciudad de Roma y a sus gobernantes. Pero nos quedaremos, nunca mejor dicho, con el enigma de la historia de qué habría pasado. Hasta aquí nuestro tiempo de Enigmas de la Historia, hablando de esa guerra civil. Muchas gracias, Pablo Villanueva. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias por estar con nosotros en nuestros Enigmas de la Historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.